Petete, Roxana, Néstor y Roxana, en estos momentos está hablando el doctor Gieco, lo vamos a escuchar. ¿Cuál fue la causa eficiente de la muerte? Es así que en un primer informe los médicos forenses nos detallan que en la tráquea, que una parte que había quedado completa, que no había sido calcinada por completo, se encontraba limpia, es decir, que no se advertía la presencia del monóxido de carbono, por el cual la menor no había inhalado el humo estando en vida. Por una cuestión lógica, ya estaba fallecida al momento de ocurrencia del incendio. A ella sospechaba la criminalidad de que podíamos estar en presencia de un homicidio. Profundizamos la investigación y lo que hizo establecer que indudablemente estábamos en presencia de un fenómeno que era externo cuando hablamos de un homicidio. También los médicos nos informaron que no había en los pulmones, no estaban colapsados, por el cual también se descartó la presencia precisamente de monóxido de carbono y también de la posibilidad de que haya sido asfixiada, dado que los pulmones estaban en buenas condiciones dentro de los calcinados que se encontraba, por el cual tampoco se podía establecer que había sido asfixiada. También del informe de algunos órganos que habían quedado, digamos, no destruidos en su totalidad, se pudo establecer también que no había signos de que había sido agredida con un elemento punzante o cortante, ni tampoco había sido agredida con un arma de fuego. Continuando con la investigación, se nos informa también los médicos forenses que había algunos vestigios de daño en el cuerpo, de posiblemente algunos hematomas, que podían establecer algún tipo de golpe previo al fallecimiento a pesar de lo deteriorado del cuerpo. Por el cual el gran calor que tomó el cuerpo, nos informan los médicos forenses que se destruye el cráneo, entonces estamos ante la posibilidad de cuál habría sido la causa eficiente de la muerte. Así nos informan que la probable causa eficiente de la muerte sería un traumatismo de cráneo, y eso es porque había signos indirectos de una hemorragia encontrada en la base del cráneo. Es decir, que si bien no había concretamente, dado el cráneo que estaba lamentablemente muy destruido, no había ningún vestigio de golpe, pero la hemorragia que se encontraba en la base del cráneo hablaba elocuentemente de que había sido un golpe en su cabeza que le provocó ese derrame cerebral, lo que le causó un paro cardíaco, primeramente un paro respiratorio, y lo que llevó a un paro cardíaco que le provocó la muerte. Entonces, en concreto, los informes que nos daban los médicos forenses establecían que la muerte de la niña había sido traumática, que había sido provocada antes del incendio, que el incendio indudablemente fue para ocultar el homicidio de la niña, y que la causa eficiente podría ser un golpe, un traumatismo de cráneo, lo que le produjo una hemorragia cerebral, que lo que podía haber provocado ese derrame, el paro respiratorio, que le ocasionó su muerte. ¿Se sabe cuántas horas antes de eso murió? Claro, a eso voy. Yo voy a narrar todo y después ustedes las preguntas que quieran hacerme. Con respecto a lo que nos informan los médicos forenses, es que de acuerdo a la autopsia, en el estómago todavía había restos de comida que no habían evolucionado, es decir, que la muerte databa aproximadamente entre las 11:30 y 2:30 del día ese que ocurrió el hecho, más precisamente 2 horas después de la ingesta de comida. Después voy a seguir narrando que los niños esa noche cenaron aproximadamente a las 21:30, 12 horas, que es cuando ocurre el hecho, y por eso nosotros fijamos y por cuál llegamos hacia los coimputados, como podrían ser los autores, en este caso están acusados como supuestos autores en esta etapa del proceso, de que habrían cometido el homicidio en contra de la niña. Teníamos entonces, como ya le dije, una muerte traumática que había sido ocasionada antes del incendio, que fue indudablemente provocado para ocultar el homicidio, y que la muerte databa aproximadamente entre las 11, 12 de ese mismo día que ocurrió el hecho. Continuando con la investigación y finalmente con respecto a las conclusiones de la autopsia, el médico forense determinó que probablemente de los órganos, tanto genitales de parte del ano como vagina, podría haber algún desgarro
que es compatible con un abuso sexual, por el cual esa muestra se va a remitir al Instituto de Medicina Forense para un examen anatopatológico para determinar si efectivamente estaba abusada o no y había algún tipo de desgarro. En principio los médicos dijeron que era compatible y posiblemente podría haber algún tipo de abuso sexual. Lo que tenemos que determinar, de acuerdo al estudio anatopatológico, es si efectivamente era de larga data o reciente y demás, pero eso lo va a dar el informe y queremos tener certeza al respecto. Pero hay indicios de un posible abuso sexual. Y también se remitieron muestras de los órganos de la niña para hacer un estudio toxicológico para determinar si había presencia de droga, estupefaciente o alcohol en el cuerpo de la menor. En base a eso, ya teniendo en cuenta y ya los investigadores teniendo en cuenta todos estos antecedentes de la autopsia y teniendo en cuenta también y valorando todo lo que nos habían informado los bomberos, nos circunscribimos un poco lo que había pasado en el interior de la casa. Así, relevando cámaras del lugar del hecho, pudimos establecer que las dos personas, tanto Simeone como el otro coautor del hecho, Varela, se encontraban en el lugar del hecho a la hora que ocurrió el deceso de la misma, atento al informe de la autopsia que databa la muerte de la niña aproximadamente entre las 11 y 12 de la noche. Es así que las cámaras de seguridad de un lugar vecino detectan que el día, precisamente que ocurrió el hecho, el día anterior, siendo las 21:16 horas, se lo ve llegar a Varela, que llega al domicilio donde ocurrió el hecho, sobre calle Caseros, él circulaba en sentido oeste-este, que era Varela en bicicleta y que llega al lugar del hecho. Después los registros fílmicos establecen que siendo las 00 horas con 20 segundos, se observa a este último retirarse de la vivienda de Infante en sentido este-oeste con rumbo desconocido, regresando a las 00:09 con 34 horas. Minutos después, siendo las 00:11 minutos, se observa al señor Simeone Ezequiel retirarse de la casa, es decir, el padrastro de la niña, en la última bicicleta en que había llegado Varela, y siendo las 0:24 horas, se lo observa a Varela retirarse del lugar del hecho. Es decir, que los dos coautores que están imputados, y por eso la imputación respectiva y la detención de los mismos, ocurre porque desde las 21:16 horas hasta las 0:24 horas, estuvieron en el lugar del hecho y en la hora que ocurre el homicidio de la víctima. Lamentablemente ocurre el homicidio. Después se puede observar que siendo aproximadamente las 3:27 horas, las 3 horas con 27 minutos del día 2 de noviembre, Simeone regresa al domicilio, más precisamente a bordo de una bicicleta, para posteriormente observar que no hay ningún movimiento. Es decir, que antes y durante el hecho, de la hora que ocurre el hecho, no hubo ninguna persona ajena al lugar, salvo Varela y el coimputado Simeone, que estaban en el lugar del hecho y que podrían haber cometido el homicidio que se los acusa. Posteriormente no hay más ningún movimiento y siendo aproximadamente las 9:46, registra las cámaras de seguridad vecina un nuevo movimiento por parte de Varela que sale de la vivienda que ocupaba. Yendo al hecho en sí del incendio, nuevamente apelamos a las cámaras de seguridad donde nos establece que siendo las 13:36 horas, destaquemos que en el lugar habían quedado la menor fallecida y dos menores que también habitaban, que estaba al cuidado de Simeone porque la madre no estaba en el lugar, el lugar estaba más precisamente en Mortero con otra persona. Siendo las 13:36 minutos, se observa al señor Simeone retirarse del domicilio con dos menores de edad circulando por la vereda en sentido cardinal este-oeste para luego tomar calle Buenos Aires en sentido sur-norte, pudiendo visualizar que uno de los niños, donde describen cómo estaban los niños, y el segundo lleva una remera de color clara para posteriormente, siendo las 13:46, es decir, que cuál fue el mecanismo que utilizó Simeone, es retirar los niños del lugar del hecho para después provocar el incendio y así de poder despistar a las autoridades policiales y judiciales para que tapar el homicidio que había provocado. El resguardo de su progenitor y con la familia paterna. Estuvieron un tiempo quedándose con una tía paterna, con el progenitor de ellos, que en realidad él, por motivos de trabajo, no estaba todo el tiempo, durante todo el mes,
en la ciudad de Brinkman, sino que tenía que trabajar en otros distintos lugares, digamos. A veces se iba por un tiempo, volvía, y mientras él no estaba, estaban al cuidado de una tía paterna, como también de la pareja de la tía. Son niños Simeone, digamos, y Aralino. No, estoy hablando de la niña fallecida y su hermanito, que son hijos no del imputado, sino de otra persona. Ellos dos, en ese momento, cuando la CENAF interviene, realiza el abordaje y inician las actuaciones, inician, digamos, las investigaciones para solicitar la medida de tercer nivel con relación a los hijos del imputado, estos dos niños, que no eran hijos del imputado, se encontraban al resguardo de su progenitor. Entonces la CENAF no interviene en relación a estos dos niños porque ya estaban, digamos, al resguardo de su progenitor, que contaba con la colaboración de la familia paterna, digamos, extensiva, hermanos, tíos, etcétera. ¿Y por qué un regreso, digamos, al seno familiar donde teóricamente no me Nosotros, ¿no? Por el momento todavía estamos en investigaciones muy incipientes, estamos realmente por el momento tratando de recopilar los informes y todo lo que se ha, digamos, todo lo que se ha realizado, el abordaje que se ha realizado en la familia en esa época. Por el momento lo que hemos podido determinar es que la CENAF prorroga la medida en relación a los 3 hermanitos que son hijos del imputado, prorroga un tiempo hasta que después se solicita el cese, y que en el medio los 2 niños habían ya vuelto a vivir con la madre, digamos, que estaba en pareja con el imputado. ¿Es un acuerdo de padres? Pero puede haber sido por un acuerdo o no, es algo que yo no lo puedo afirmar por el momento porque todos esos informes los estamos buscando y recopilando. ¿No de acuerdo con que estén ahí? No estaba autorizada que esté la nena ahí. Perdón. Ahí está, la doctora Cisterna está hablando en estos momentos. O sea, es lo que les estoy diciendo, lo que tenemos por el momento. La CENAF estaba haciendo informes y estaba haciendo un relevamiento en el seno familiar con relación especialmente a los 3 niños, digamos, que son hijos del imputado. No se expide una resolución, no lo tengo por el momento, una resolución que hable sobre la niña que falleció y su hermanito que no era hijo del imputado. ¿Vamos? Doctor, ¿puede caber alguna responsabilidad, alguna imputación a los encargados de velar, digamos, del Estado por estos niños? Toda materia que recién estamos estableciendo nosotros en este momento nos abocamos al homicidio, que es lo principal, lo que nos compete a nosotros, y con respecto a esa materia administrativa se verán los informes correspondientes a las autoridades pertinentes para que evalúen si lo que se hizo bien, mal o bueno, se tendrá que determinar de alguna manera. Lo que nos compete estrictamente a nosotros es el tema de la imputación objetiva de los imputados y el esclarecimiento del hecho. Con respecto a lo otro, ya remitiremos los antecedentes pertinentes a los fines correspondientes. Ahí está, bueno, la palabra del doctor Gieco y también de la doctora Cisterna, aclarando entonces la situación en cuanto a por qué estaban en tenencia de Rocío y su pareja, ambas personas que están detenidas, junto a Varela, que también ha sido detenido en este caso por partícipe en este hecho del fallecimiento de Aralí. Adelante ustedes.